Buenos días, Dios le bendiga a todos. Es un placer y un privilegio estar de vuelta después de 2 semanas donde la nieve, el hielo tomaron el lugar de nosotros aquí, pero hoy estamos de vuelta. Mi nombre es Luis, si no me conoces, y sirvo como uno de los pastores aquí en la iglesia Christ Fellowship. Así que de nuevo, bienvenido. Y ahora es el tiempo donde quizás venimos en una semana llena de muchas cosas, con diferentes pruebas, con diferentes cosas que celebrar, pero ahora es el momento que vamos a escuchar la voz de Dios hablando en nuestros corazones. Y para escuchar la voz de Dios te invito a que abras tu Biblia. Y vamos a continuar hoy en nuestra serie en primera carta a los Corintios, capítulo 7, primera de Corintios 7, y vamos a ver los versos del 8 al 16 en el día de hoy. Primera de Corintios 7 dice así: a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Oremos. Señor, te damos gracias por tu gracia, gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia, y gracias, Señor, por el privilegio de estar hoy reunidos aquí para escuchar tu palabra, cantar juntos a ti y también tener un tiempo especial de comunión unos con otros. Esto es un privilegio, Señor, pero también te pedimos, Señor, que tú nos confortes, nos confrontes y sobre todas las cosas, si no hemos creído en ti para salvación, que hoy sea el día que pongamos nuestra fe en ti y nos arrepintamos de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu gracia. Háblanos y te escuchamos. En el nombre de Jesús, amén. Y fueron felices para siempre. Yo creo que esa frase me está delatando que tengo 2 niñas y he visto muchas películas de princesas. Sí. La princesa Jasmine, la princesa, muchísimas que hay. Pero esa frase la leemos usualmente al final del cuento de hadas, que comenzó con la frase, érase una vez. Y usualmente en esa trama pasaron muchos problemas, muchos pleitos, muchos giros inesperados. A veces la princesa se convierte en un sapo. El galán inicial que parecía muy fuerte no era lo que se esperaba. Y el que parecía muy débil no era el galán que esperaban, pero era el príncipe que la princesa necesitaba. Y al final, en el increchendo, va llegando hasta ese punto donde esa princesa, junto al príncipe, supera todo y la historia concluye y fueron felices para siempre. Y yo creo que nosotros viendo y leyendo ese tipo de historias, anhelamos y esperamos, o a veces ya sabemos el final, y anhelamos ese momento en que esa pareja estará junta y feliz. Pero al mismo tiempo, traducimos esto al mundo distorsionado y confuso en el que vivimos hoy, que nos ha tocado vivir a todos y cada uno de nosotros sin excepción. Uno se pregunta, ¿cómo se definiría felices y cómo definirían para siempre? Cuando la felicidad parece estar conectada directamente con mis deseos y logros personales, y el para siempre se oye más
como un para siempre que mi felicidad personal no esté en juego. Para siempre que mi felicidad personal no esté comprometida en esta relación. Y es ahí donde el texto de hoy nos lleva a meditar, tanto en nuestras vidas personales como en nuestras relaciones personales, si están marcadas realmente por una búsqueda de la felicidad personal o por un crecimiento relacional en santidad que sigue la voluntad de Dios. Este es el gran reto contracorriente que lleva la vida en Cristo. Lo que estamos proclamando hoy en el mundo en que vivimos parecen palabras tontas. Pero te quiero advertir desde ahora que vamos a estar leyendo y meditando en un mensaje que impacta y cambia nuestras vidas, pero que es completamente contracultural. Este evangelio me enseña: mi vida tiene un propósito: glorificar a Dios y no a mí mismo. En medio de vidas complicadas y relaciones todavía más complicadas, en circunstancias complicadas, más que el final de un cuento de hadas y fueron felices para siempre, queremos con la ayuda de Dios poder decir: y le dieron la gloria a Dios por siempre, por toda la eternidad, por la obra de Cristo en ellos. La semana o el último sermón que tuvimos, dijimos: si Cristo es suficiente, amamos sacrificialmente, ya sea como casados o como solteros. En el pasaje de hoy, si Cristo es mi Señor, vivo en santificación y en relaciones en proceso de santificación. Y esas son las ideas de hoy, que es una oración que está dividida en dos partes. Somos personas que están siendo santificadas y que lo demuestran viviendo relaciones que también están en ese proceso de santificación. Hoy seguimos en esta serie expositiva de Primera de Corintios. Una carta, si es tu primera vez hoy en la serie, que fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia muy difícil, que se encontraba en una ciudad todavía aún más difícil. Ha venido hablando de una iglesia inmadura, una iglesia que está dividida, que tiene mucha inmoralidad sexual arraigada dentro de la iglesia, pero en una ciudad altamente inmoral, donde ser corintio, la definición es: tú eres un corintio, tú eres un inmoral. Pero es a esa misma iglesia que Pablo, al inicio de la carta, ¿saben cómo él les decía? A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿De quién es la iglesia? De Dios. Y él decía: a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Wow. Una iglesia con todos estos problemas, si son parte de la iglesia de Dios, pueden ser llamados santos, y los que están siendo al mismo tiempo santificados. También les ha dicho en esta carta: el fundamento de la iglesia, el fundamento de personas que viven para Cristo es la obra perfecta de Cristo. Si somos parte de la iglesia de Dios en Greenville, vivimos una vida en forma de cruz. Y sabemos que la sabiduría de Dios es superior, aunque parezca contraproducente, a la sabiduría del hombre. El evangelio, y lo van a oír varias veces hoy, el evangelio, el anuncio de la obra perfecta de Cristo para salvar a pecadores que no podían salvarse por sí solos, es poder de Dios para salvación, pero también es poder de Dios para transformar mientras esperamos la futura glorificación. Estos versos del capítulo 7 nos siguen describiendo cómo esta vida fundamentada en Cristo, parada en la cruz, en forma de cruz, requiere que nuestra visión del mundo sea completamente diferente a como la veíamos antes, que no éramos templo del Espíritu Santo. Tu vida y mi vida ahora son vividas, apartadas por Dios para vivir para Dios. Te advierto que este pasaje te llevará a meditar en quién es verdaderamente el Señor de tu vida. Así que, tomando en cuenta este contexto, veamos el capítulo 7. Verso 8 decía: a los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. En el verso 7 él decía, como vimos la última vez: desearía que fueran como yo. Ahora les habla y le dice: es bueno si se quedan como yo. Y uno pensaría: pero Pablo, decídete.
Tú nos habías dicho en los primeros 7 versos, nos hablaste del matrimonio, nos presentaste las bondades y bendiciones del matrimonio, pero ahora concluye diciendo, es mejor si se quedan como yo. Entonces los que escribieron, los que hacían preguntas en la iglesia de Corinto, ¿tenían la razón entonces, Pablo? Yo me hice esa pregunta cuando leía los versos. Pero él había concluido en el verso 7 diciendo, tanto el matrimonio como la soltería son dones de Dios y por consiguiente en ambos estados podemos glorificar a Dios. Entonces se ha descartado la idea de que Pablo está rechazando el matrimonio. Y es algo que más bien es encomendado en la palabra de Dios. Si eso se ha descartado, ¿por qué recalcar la idea de que ese celibato, esa soltería podría ser buena? Miren en el capítulo 7, verso 32, que lo veremos la semana que viene, pero para dar un poco de contexto, Pablo decía, el soltero, como yo, se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. En un punto también, en el final del capítulo 7, él dice, y el soltero puede vivir con menos distracciones. Todos los que estamos casados entendemos muy bien lo que Pablo está diciendo aquí. Hay un sentido entonces que él lo está presentando de esa forma, que sean como yo. Y es aquí cuando uno entiende esta parte que nuestras presuposiciones comienzan a tambalearse. E inmediatamente se enfrentan 2 puntos de vista de la sabiduría humana y la sabiduría divina para dirigir nuestras vidas contracorriente. Si lo vemos, ese sean como yo, imagínenselo ahora desde el punto de vista alejado de Dios. Yo me lo imaginé así, es mejor que se queden como yo, me lo imaginé a alguien que se presenta en tu vida un viernes en la noche. Imagínate esta escena. Viernes en la noche, llega ese hombre, esa mujer, acabado de bañar, perfumadito, cambiadito, maquillada, con la llave del carro en la mano, con un buen trabajo, con dinero para gastar esa noche y conquistar a quien sea que necesite conquistar esa noche. Un buen trabajo, dinero para gastar y tiempo para perder. Y que él te diga, ¿qué te parece ser como yo? Puedes vivir como quieras, hacer lo que quieras, servir tu propia agenda y alimentar tus placeres. Ese es el punto de vista que muchas veces la gente nos presenta, ¿quieres ser como yo? Y por eso el matrimonio a veces luce tan anticuado y menos atractivo. Cuando la soltería se ve como un trampolín para tirarme de clavado en la piscina del placer sin compromiso, donde pruebo, vivo, me deleito, uno podría leer un verso así de una forma inadecuada e incorrecta. Pero aquí Pablo presenta desde el punto de vista de personas impactadas por el Evangelio. Se voltea a la mesa y Pablo explica la razón. ¿Qué te parece ser como yo? Como ya leímos en esos versos. Yo me lo imagino diciendo, yo era un perseguidor de cristianos que buscaba la forma de parar este mensaje, pero el Señor me tumbó un día, me quitó todo lo que yo tenía en mi vida, todo lo que yo consideraba de valor ahora es basura, y ahora yo estoy enfocado completamente en hacer viajes misioneros, como la iglesia que acaba de salir en Corinto. Y ahora tengo una atención concentrada y menos dividida en el servicio a Dios que los que tienen otros. Entonces, el sean como yo es realmente en este proceso de personas en santificación, vivan vidas de servicio a los intereses de Dios y no a los de ustedes. Sirvamos en vez de ser servidos. El sean como yo es mucho más que lo que tú pudieras escuchar hoy en la calle, cuando te enfrentas a la definición que tiene la gente de la soltería, como se ve en el mundo de hoy. Y en el verso 9 él sigue aclarando, y hace aquí un pero. Ok, sean como yo, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. En este verso 9 presenta la condición. Él le ha dicho, sean como yo, es bueno, tienen más tiempo para dedicar a la obra de Dios. Hay beneficios tangibles para la vida de la iglesia, pero esto debe ejercerse bajo el dominio del Espíritu Santo. Y cuando esto no es posible, cuando ustedes no tienen este tipo de llamado, mejor procuren casarse. Si ambos estados
casado, soltero, son dones de Dios. Vivimos de acuerdo con la capacidad que Dios ha dado para vivir en santidad delante de Él. A los casados, Él le dijo en los versos anteriores, no se priven de las relaciones unos con otros para que no sean tentados por falta de dominio propio. A los solteros también le dice, si no tienen dominio propio, cásense. ¿Ven la idea aquí? En cualquier estado en que estemos, nosotros buscamos agradar a Dios en el fruto del Espíritu. Personas impactadas por el Evangelio en proceso de santificación. Casados, vivan como casados sin anhelar el mundo del soltero de este mundo. Solteros, vivan como solteros, dándole gloria a Dios por la etapa de la vida en que le ha permitido, pero todo eso manifestando el fruto del Espíritu, que en Gálatas 5 dice muchas descripciones, es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad. El fin es entonces, Dios espera que vivamos como personas transformadas, cual sea el estado en el que estemos hoy. Con corazones que procuran vivir con su nueva identidad y su nuevo Señor y no bajo sus propios términos. Y no bajo sus propios términos. Y yo creo que eso toca fibras de nuestro corazón. Porque yo creo que cada uno de nosotros, y sobre todo ya mientras vamos acumulando más años, a veces formamos nuestra propia definición y términos de cómo es la vida o incluso de cómo Dios debe actuar en cierta manera. Pero hoy estamos diciendo, de acuerdo a la palabra, que vivamos de acuerdo a esta nueva identidad y nuevo Señor y no bajo esas presuposiciones que muchas veces tenemos. Lo que nos llama estos versos de forma práctica, en ese sean como yo, es que sabiendo esta realidad podemos vivir en libertad y levantar como una bandera blanca en una batalla de rendición y decir, sí Señor, me rindo a ti y a tus propósitos. Buscaré con mi vida, ya sea casado o soltero, servirte y glorificarte haciendo lo que tú me mandas. Te pido hoy, busca oportunidades de servir a Dios y menos de seguirte sirviendo a ti mismo. Ahora en los siguientes versos, Pablo nos presenta como una persona en ese proceso de santificación. Ahora también vive en relaciones que también ese proceso se refleja con un énfasis específico que él hace en esos versos en el matrimonio. No sé si les pasó a ustedes, pero en las últimas 2 semanas que tuvimos hielo y nieve, yo aprendí mucho de meteorología. Al ver tantos reportes y al ver a Chris Justus, un hombre que conocí y que era el hombre que veíamos para saber lo que iba a pasar. No sabía que existían tantos términos, que había un modelo europeo, un modelo americano, y que cada día me presentaban, si esto baja un poquito más, hay nieve, si sube un poquito más, es hielo, si sube un poquito más, es lluvia. Y uno se quedaba loco con toda esta información para saber cuál era el escenario, si 1 pulgada de hielo o 4 de nieve. Pero Pablo lo que va a hacer aquí es algo parecido, nos va a presentar escenarios que pueden estar ocurriendo a quienes él les escribía esta carta. Y cómo esos escenarios, para nosotros vivir esta vida en proceso de santificación, una vida en construcción espiritual, se vive en relaciones que también vamos a construir espiritualmente. Y hay diferentes formas y escenarios, y cada uno de nosotros puede estar hoy viviendo uno específico también. Pero él nos va a enseñar que todas estas pueden ser oportunidades en esta vida contracultural del Evangelio para enfrentar las complejidades de las relaciones humanas y al mismo tiempo dar gloria a Dios en medio de todo eso. Dice el verso 10, acababa el 9, sean como yo. Pero ahora él dice, a los casados instruyo, no yo sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Inicia este verso ahora instruyendo a los casados y él dice que lo hace en el Señor. No significa que lo que va a venir más adelante no es palabra inspirada de Dios. Lo que Pablo quiere decir aquí, voy a dar una enseñanza que el mismo Señor Jesús
dijo con sus palabras y se encuentra en los evangelios. Y se fijan, él sigue el mismo modelo de los primeros versos donde refleja la responsabilidad mutua dentro del matrimonio. La mujer no deje a su marido, el marido no debe abandonar a su mujer. Y desde que uno oye estas palabras, yo sé que trae pensamientos a nuestras vidas. Ya sea que hayamos experimentado este abandono nosotros mismos, o lo hayamos vivido en nuestros padres, o lo veamos alrededor de nosotros. Pero fíjense que claro lo dice aquí. A los casados, la mujer no deje al marido y el marido no abandone a la mujer. Miren lo que dice las palabras de Jesús en Mateo 19. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo, imagínense esto, había escuelas diferentes de pensamiento sobre todo esto en el mundo judío. Había algunos que lo veían de una forma más liberal, donde era permitido por casi todas las formas, y otros que decían no. Y le vienen como a poner esta trampa a Jesús y le dicen, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Wow, imagínense el grupo de gente oyendo eso. Y Jesús les respondió, ¿qué hizo Jesús? En vez de ir directo a la situación, dijo, váyanse al Génesis. ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. De forma magistral, nuestro Señor Jesús redirigió toda la discusión al diseño original desde la creación y la belleza del matrimonio como algo instituido por Dios entre un hombre y una mujer. Un pacto que trasciende al hombre y a la mujer y que no puede ser separado por el hombre a los ojos de Dios. Una unión establecida por Dios de nuevo entre hombre y mujer y hasta que la muerte los separe. Es como si Pablo dijera, casados, mientras están siendo santificados, recuerden con claridad la relación en la que Dios nos ha puesto, el privilegio que Dios le ha dado a los casados y ahora vivan como los que entienden esta realidad. Incluso en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, dice que el Señor odia el divorcio. Y es con esa mentalidad de este diseño divino que entonces podemos tratar la realidad de que dentro del mundo caído y distorsionado por el pecado en que vivimos, el divorcio lamentablemente ocurre. Si se fijan en ese verso, en el verso 11, Pablo dice, pero si lo deja. Pablo está diciendo, este es el diseño de Dios, pero hay una realidad en el mundo. Si lo deja, existe entonces esa posibilidad. En la cultura judía en general solo los hombres podían iniciar el divorcio. En la cultura griega y romana, que era el caso de Corinto, donde estaba esa ciudad, la práctica del divorcio era muy extendida. Y quizás llegaban a acuerdos mutuos, pero podía ser por cualquier cosa acaso. Y quizás miembros de esa iglesia que recibían esta carta ya habían experimentado lo que era el divorcio. Y esa es la realidad del mundo caído. Y puede ser la realidad para algunos de nosotros hoy. Y quizás ya tú estás preguntándote, pero hay excepciones en la palabra donde esto sea permitido. Pero yo te quiero parar un momentico y detenerte y que pensemos en lo que acabamos de leer. El diseño de Dios es un matrimonio que es hasta que la muerte los separe. Ningún hombre a los ojos de Dios debe hacer esto. Antes de irnos a las excepciones tan rápido, debemos asegurarnos que hemos entendido el diseño original. No usemos esas excepciones de las que vamos a hablar ahora como una licencia para salirnos de un matrimonio difícil o porque no me gustó como hizo el café en el día de hoy o por preferencias y presuposiciones. En el mismo pasaje de Mateo 19, los fariseos siguieron haciéndole preguntas a Jesús porque quedaban abatidos y destruidos. Y le decían, pero en Deuteronomio Moisés autorizaba a que le dieran carta de divorcio uno al otro.
Y Jesús le dijo, miren, es verdad, eso pasó. Pero Jesús le dijo, eso sucedió por la dureza del corazón de ustedes. No fue porque Dios lo determinó así desde el principio. Son concesiones hechas por Dios por la dureza del corazón del ser humano. El divorcio es producto del pecado. Ya sea que hayamos sido víctimas, en el sentido de que no cometimos la falta, pagamos el pecado de otro, o que nosotros lo cometimos, o lo vimos en otras personas, estamos viendo el producto del pecado distorsionando el diseño divino. Así que piénsalo una y otra vez. Antes de entrar en las excepciones, piensa en el diseño. Y encontramos dos razones en la palabra que pueden considerarse como excepciones. Cuando ha habido un patrón de pecado continuo, no arrepentido. Mateo 5 y 19, el Señor Jesús dice, a menos que sea por adulterio, por neia, por inmoralidad sexual dentro del matrimonio que rompe esos votos. O como dice en el verso 15 que vamos a ver en un momento de este pasaje, cuando la otra persona inconversa abandona los votos matrimoniales. Adulterio y abandono. Y también, si hoy estás en una relación físicamente abusiva, te pido que consideres esto y busques ayuda. Estamos aquí para ayudarte, acompañarte, pero ese tampoco es el plan de Dios dentro de una relación de matrimonio. El abuso físico no es una opción. De nuevo, en un mundo donde existe el divorcio express, donde tú puedes pagar a veces, depende del caso, y te divorcias más rápido. Estas excepciones no son licencias para buscar salir del matrimonio lo más fácil. Y es por eso que aquí en nuestra iglesia, cuando hay casos matrimoniales, junto con los pastores, hermanos maduros en la iglesia, se lucha hasta el último momento para que haya reconciliación, porque delante de los ojos de Dios el hombre no puede separar. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que la 9ª semana de clase se llamaba la semana del retiro. Si te estaba yendo mal en una materia, tú tenías el chance de retirarla sin fallar esa materia, sin quemarte, como decimos nosotros. Y yo me recuerdo las filas que se hacían frente al registro en esa semana de gente que ya se rendía porque sabía que no iba a poder. Muchas veces vivimos en matrimonios que estamos esperando el momento de poder retirarnos antes que la cosa se ponga más difícil. En muchas ocasiones las personas entran al pacto matrimonial y hoy quizás solteros que están aquí hoy, que no se han casado, quizás lo tienen de esta forma también, visualizándolo así. Entramos en el pacto matrimonial considerando más la posibilidad de la separación que la realidad única de la unión. ¿Cómo lo puedes ver eso? Léete alguna historia de actores de Hollywood que hacen un acuerdo prenupcial, donde hacen toda la lista de cosas para cuando nos separemos. No es casi si nos separamos, es cuando nos separemos te toca el 50% de la propiedad en California. Y se hace una visión inadecuada del matrimonio que por eso lleva a lo que vemos hoy sucediendo en nuestra sociedad y lamentablemente también en las iglesias. Estaba viendo algunas estadísticas, comparado en los 70, donde más del 65% de la población estaba casada, hoy es el 46% en Estados Unidos. La edad promedio para casarse ha aumentado hasta los 28 años, cuando antes era 24. Las excepciones dolorosas que nos presenta la palabra se han convertido a veces en salidas ventajosas para hacer lo que parece más fácil. Te ruego hoy, si estás luchando, si estás lidiando con esto, lucha por tu matrimonio. Lucha por tu matrimonio porque ese es el plan expreso de Dios. Parece fácil a veces la separación y el divorcio, pero las consecuencias son catastróficas para toda la familia, incluyendo nuestros hijos. Te invito hoy a que mientras consideres cómo tu nueva vida en unión con Cristo cambia la forma en que ves la vida, creces en santificación, de otra vez, lucha por tu matrimonio, evalúa si verdaderamente has entendido quién creó el matrimonio, cuál es el diseño del matrimonio. Y recuerda, el matrimonio en esta tierra apunta a algo mucho más glorioso y eterno, que es la unión de Cristo con su iglesia. No somos perfectos, pero estamos apuntando a algo mucho más grande. Que la palabra divorcio no forme parte de tu vocabulario dentro de tu matrimonio.
sino que más bien creemos un diccionario nuevo, que en la tapa diga unidos por Dios y santificados por el Espíritu. Y abajo firman los pecadores Luis y Yami. Y dentro de ese diccionario que tú encuentres palabras como en la A, amor. El amor todo lo puede y todo lo soporta. En la G, gracia. Voy a mostrar la gracia que he recibido a través de Cristo y voy a dejar pasar cosas que me molestan a veces. En la S encuentra sacrificio, donde yo voy a ceder mi agenda para que cumplamos una agenda común que glorifique a Dios. En la P vas a encontrar paciencia y perseverancia juntas ahí para hacerte la vida más difícil en esta tierra, pero de una forma que glorifica más el nombre de Dios. Pero también en la D está la dificultad. Está la dificultad que enfrentamos mientras vivimos dos pecadores unidos de una forma especial bajo un pacto divino. Y cuando uno entiende que son dos pecadores, es que todas estas excepciones, todo este lío comienza a formarse en nuestra mente. Unidos por Dios, santificados por el Espíritu. Y tengo tarea para los matrimonios hoy, para las parejas. Siéntense esta tarde bajo un cafecito, mostrando gracia, perseverancia y paciencia. Y primero oren dando gracias a Dios por la bendición de estar juntos. Y evalúen si hay una unidad verdadera ocurriendo hoy en su matrimonio, de forma que esté protegido y resguardado en el área espiritual, en el área financiera, en el área íntima, en las decisiones de crianza y decisiones importantes de la vida. Que haya tal unidad dentro de la gracia que Dios nos ha dado, dentro de las imperfecciones que cada uno tenemos, que podamos reflejar ese diseño divino en un mundo que no lo aprecia. Si hoy estás en dificultad, busca ayuda. ¿De qué forma estás luchando? Está luchando cada uno en la pareja con el pecado sexual. ¿Cómo estamos comunicando nuestras diferencias? ¿Estamos dejando crecer raíces de amargura? ¿Aprecio a mi cónyuge por quien es o lo dejo de apreciar por lo que entiendo que le falta y debería ser? Y te quiero decir hoy también, si tú has experimentado hoy este divorcio y puede ser que haya sido hecho de una forma pecaminosa fuera del modelo bíblico, te quiero decir que hay gracia y perdón también de Dios para todos nosotros como pecadores. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. No quiero que salgas hoy de aquí sin esperanza. Hay esperanza aún para nosotros si no hemos vivido o hemos sido culpables de haber hecho o roto este diseño que Dios ha establecido. Pero también en el verso 12 se presenta otro escenario. Y aquí dice Pablo, a los demás digo yo, no el Señor. Aquí Pablo está diciendo, esto no lo dijo Jesús exactamente, pero es aplicando en base a esos principios. Él le dice, si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. El verso 13 es lo mismo en el sentido opuesto del hombre a la mujer. Porque el marido que no es creyente, verso 14, es santificado por medio de su mujer. Sigue diciendo la mujer lo mismo con el marido creyente. Y dice el verso 15, si el que no es creyente se separa, que se separe. Como ya hablamos de esa excepción. En tales casos, el hermano o hermana no están obligados, se dio que Dios nos ha llamado para vivir en el fruto del Espíritu, en paz. Y el verso 16 dice, pues ¿cómo sabes lo que Dios va a hacer en medio de todo esto? ¿Cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Quizás le han llegado preguntas específicas a Pablo, donde había ahora nuevos creyentes en la ciudad de Corinto, en esta iglesia, que decían, pero Pablo, ahora yo soy creyente, pero mi esposo no. Ya tú habías dicho en otra parte de la carta, aléjense de la persona inmoral. Ya tú habías dicho, no unan sus cuerpos con las prostitutas, en el capítulo 6. Pero ahora podía llegar esa pregunta, ¿significa ahora que yo debo dejar este matrimonio? ¿Significa que le debo abandonar? Pablo dice no. Si esa persona consciente en seguir en unión matrimonial persiste. Y de nuevo el evangelio cambia todo. Una situación difícil
puede convertirse en una oportunidad especial y única para que la obra de Dios siga sucediendo. Dice el verso 14 que el cónyuge creyente, con el cambio visible que Dios ha hecho en su vida, ahora tiene la oportunidad de ser usado por Dios como un medio de santificación para su pareja y para sus hijos. Cuando vemos aquí en estos versos que se santifica el esposo, se santifican los hijos, quiero aclarar que solo el Espíritu Santo hace el trabajo de santificación. Nosotros como personas no santificamos al otro literalmente. Lo que Pablo está especificando aquí es que cuando hay un creyente en un hogar, ese hogar ha sido apartado en cierta forma a los ojos de Dios, porque ahora hay un hijo suyo que va a estar influyendo y va a estar teniendo oportunidades de que ese evangelio sea proclamado en ese hogar. Imagínense la realidad que estaba sucediendo en Corinto, en una ciudad pagana donde ahora hay familias que están glorificando el nombre de Dios. Pero ahora el esposo se va al culto pagano y la esposa se va a la casa del hermano. Y todo se vuelve una confusión y la sociedad está viendo que hay hogares que ahora han sido separados y santificados para vivir en el nombre de Dios. Dice en 1 de Pedro 3, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, no creyentes, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y por eso él decía en el verso 16, ¿cómo sabes tú, esposa? ¿Cómo sabes tú si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? De nuevo, no estamos diciendo que nosotros salvamos a otra persona. Lo que Pablo está queriendo decir ahí, ¿cómo sabes tú, desde un punto de vista optimista, que por quedarte en esta relación, luchando, sin abandonar, aun cuando la otra persona no es creyente, cómo sabes tú si Dios no va a hacer una obra especial en medio de ella? Así que te animo, si esta es tu situación hoy también, a verlo como una oportunidad de demostrar el fruto del Espíritu en una vida en proceso de santificación, porque Dios usa a sus hijos para comunicar el mensaje del Evangelio. No abandones tu identidad ni tu vida de ejemplo y proclamación del Evangelio donde sea que el Señor te haya puesto hoy. Entonces, concluyendo y resumiendo, una vida en proceso de santificación vive en relaciones santificadas, aun cuando es difícil, aun cuando hay situaciones que parecen que la mejor salida es abandonar. Y es que el proceso de santificación requiere un conocimiento claro del diseño divino y una transformación sobrenatural que solo hace el Espíritu Santo y se demuestra en fruto. Entonces, santificación lleva conocimiento del plan de Dios y transformación hecha por el Espíritu Santo en nosotros. El conocimiento aquí puede ser entender la soltería o el estado en que estoy como un don de Dios para servirle y no un lugar para experimentar la sexualidad sin compromiso. El conocimiento también puede ser al ver el matrimonio como el diseño de Dios para un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe, no hasta que mis preferencias cambien. El conocimiento puede ser admitir que mi vida bajo la autoridad de Dios es diferente. Y esa transformación se va a ver en una vida que vive en el Espíritu y anda en el Espíritu. Actúo como Dios quiere y no como yo quiero. Pero para todo eso necesitamos la ayuda del único que perdona, restaura y sostiene, que es Cristo. Nada de esto se puede si Cristo no ha hecho su obra salvífica en nuestros corazones. Tú dirás, pero todo esto suena tan difícil. Te digo hoy, acude a Cristo. ¿Sabes qué Él hizo en la cruz? Él tomó todas tus cargas, todos tus pecados, para Él tomar el lugar que tú y yo merecíamos. Y nosotros hoy, en base a esa obra perfecta,
no solo en la cruz, sino al pararse de la tumba y dar vida a personas que estaban muertas, hoy tú y yo podemos tener esperanza. Y por eso te digo, solo acude a Él hoy en fe y en arrepentimiento. Si estás meditando en eso y quieres hablar más, habla con alguno de los que tú veas aquí arriba más tarde y podemos seguir ayudándote. Pero en cualquiera de esos escenarios que vimos hoy, solteros, viudos, casados con creyentes, casados con no creyentes, divorciados, hay una gran realidad. Necesitamos entregar el señorío de nuestras vidas a Cristo. No puede ser que sigamos viviendo en nuestros propios términos. Y es la oración, porque ya se acabó el tiempo según esa alarma, y es la oración que cambiemos el "y fueron felices para siempre", que lo cambiemos a "y glorificaron a Dios con sus vidas y en sus relaciones para siempre". Que cambiemos la felicidad temporal, momentánea, que se acaba, por una vida que glorifica a Dios y que la vemos claramente en relaciones. Que matrimonios en esta iglesia modelen a las próximas generaciones lo que significa hasta que la muerte los separe, aun cuando sean dos pecadores que están unidos por Él. Oremos. Gracias, Señor, porque a través de Cristo no podemos decir solamente "y fueron felices para siempre", es que estamos vivos para siempre. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a que eso sea visible en la forma en que vivamos y en la forma en que nos relacionemos. Te pido, Señor, que tú nos des la capacidad que solo da tu Espíritu, de que tu diseño lo podamos vivir, aunque sea imperfectamente, pero que podamos modelar a nuestros hijos e hijas, a nuestra sociedad, a nuestro barrio, a nuestra familia, que puedan ver que Dios salva, pero Dios transforma. Y que eso sea tan real que no haya nadie que quiera dejar de experimentar la dulzura del Evangelio que nos da el poder para salir de las tinieblas a una luz admirable. Señor, no somos poderosos, pero tú lo eres. Y por eso confiamos en que tú salves, Señor, cualquier matrimonio en problemas aquí hoy. Que tú, Señor, también le des esperanza a aquellos que quizás creen que ya no hay esperanza en una relación. Pero te pido también, Señor, a los que todavía no se han casado, que puedan ver y apreciar que es algo mucho más grande de quizás lo que habían pensado. Porque el Dios Trino está obrando a favor de sus hijos y tiene un plan perfecto para nosotros. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos también el privilegio de celebrar juntos la cena.